Bien, ya es lunes. La UNAM va a repetir un examen que 58,000 personas ya presentaron. El SAT va a rematar un hipódromo porque una empresa de apuestas no le pagó a Hacienda. Y el único candidato inscrito en un distrito de Tabasco se apellida igual que el fundador del movimiento en Tabasco. Soy Íñigo y esto es México Centro. Este año, el 16.3% de los aspirantes a la UNAM obtuvo 100 o más aciertos en el examen de admisión, cuando el promedio de los 5 años anteriores era 3.5%. No hubo cambio en el plan de estudios, no hubo cambio en el nivel educativo nacional, solo hubo un examen virtual y una empresa contratada para aplicarlo. La comisión técnica de 16 especialistas que revisó el proceso entregó su informe el viernes 31 y recomendó realizar un examen de control presencial. El rector Leonardo Lomelí aceptó y 58,000 aspirantes volverán a sentarse. Y no solo los admitidos, sino también quienes pudieron haber sido desplazados por las irregularidades. La comisión documentó uso de celulares, suplantación de identidad, personas ayudando a los sustentantes y posible uso de inteligencia artificial. Ya se había cancelado el 2% de los exámenes. La investigación contra Territorium, la empresa contratada, sigue en curso y Lomelí ofreció una disculpa pública a quienes hicieron todo bien y tendrán que repetir. El sábado, desde Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una solución a los jóvenes que queden fuera de la UNAM tras el examen de control. Un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El gesto es genuinamente bueno. En un país donde cada año cientos de miles de jóvenes se quedan sin cupo en la educación superior, cualquier puerta que se abra, cuenta. Pero ahora, la letra chica. Hasta el corte de esta edición, ni la SEP ni la Universidad Rosario Castellanos habían publicado convocatoria especial. No hay fechas, no se sabe qué carreras estarán disponibles y no se sabe cómo se asignarán los lugares. La presidenta instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, y a la rectora Alma Herrera Márquez a trabajar en el mecanismo. El mecanismo por ahora es la instrucción de trabajar en el mecanismo. El caso es que el joven que estudió un año para entrar a medicina en la UNAM no quería estudiar una carrera, quería estudiar esa carrera en esa institución, con ese plan de estudios, con esa biblioteca y ese nombre en el título. La Rosario Castellanos es una institución pública real, pero siendo francos, es como aplicar a jugar en el Real Madrid para terminar jugando en los Avispones de Texmelucan. La solución de fondo al problema del examen es que el examen de la UNAM vuelva a ser confiable y eso sigue en proceso. La presidenta Sheinbaum aseguró que si su gobierno quisiera censurar, ya lo habría hecho. Esto al hablar sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. No es no tenemos con qué, es sí tenemos con qué, pero no lo hemos usado. Como argumento tranquilizador, tiene sus límites. Aquí la pregunta que generan los lineamientos no es si el gobierno ha censurado, es si el reglamento crea las condiciones para hacerlo. Los lineamientos contemplan una multa de hasta el 1% de los ingresos anuales de un concesionario por cada falta informativa y la Cámara de Industria de la Radio y Televisión señaló que el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Esta semana se sumó un actor que no es oposición ni medio de comunicación, la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, presidida por Julia García González. Sostuvo que pretender regular las líneas editoriales vulnera el artículo 6º constitucional y lo hizo utilizando las palabras regresión democrática y censura institucionalizada. El proyecto sigue en consulta pública hasta el 21 de agosto y puede modificarse, pero cuando los magistrados del país dicen que un reglamento choca con la Constitución, el argumento ya no es un pleito entre el gobierno y los medios, es un pleito entre el reglamento y la Constitución. Hagamos una pausa para opinar. La 4T dice defender la libertad de expresión, siempre y cuando la expresión no le saque ronchas. Bajo la bandera del derecho de las audiencias, el gobierno empuja reglas para radio y televisión que suenan nobles. Proteger al público, exigir información responsable, evitar abusos, todo precioso.
hasta que aparecen criterios ambiguos, vigilancia oficial y amenazas de multas. Claro que las audiencias tienen derechos, pero cuando el poder decide qué es informar bien, qué contexto es suficiente y qué opinión cruza la raya, ya no protege al público, le pone bozal al micrófono. Sobre todo en un país donde el gobierno lleva años señalando críticos como si fueran enemigos de la patria. Ese es el truco, vestirse de defensor ciudadano para controlar el volumen. Si un medio sabe que una opinión incómoda puede costarle una multa, empieza a autocensurarse. Y la autocensura es la censura más barata. No apaga el micrófono, solo logra que nadie se atreva a prenderlo. Hoy lunes, Morena abre formalmente los registros para las 500 diputaciones federales que se renuevan en 2027. En el Distrito 6 de Tabasco, con cabecera en Villahermosa, hay un solo nombre en la lista. El nombre es Andrés Manuel López Beltrán. El hijo de AMLO anunció su aspiración el 27 de mayo, tras dejar la Secretaría de Organización de Morena. Desde julio intensificó el trabajo territorial. Giras por Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Mesas de integración con liderazgos locales, reuniones con coordinadores operativos territoriales, a quienes dirigía cuando era secretario de organización, y un encuentro con el aspirante del Distrito 5 para hablar de unidad. Sobre el requisito de residencia, tramitó su cambio de domicilio de la Ciudad de México a Teapa. Dijo, nunca me desarraigué. Y sobre la competencia interna señaló, vengo a ponerme a disposición de los tabasqueños, asegurando que competirá en igualdad de condiciones y respaldará a quien gane la encuesta. La igualdad de condiciones es técnicamente correcta, pero también es completamente abstracta, porque no hay con quién competir en igualdad. Tabasco es el estado donde arrancó la carrera política de su padre. El Distrito 6 es, según el propio partido, el distrito del fundador del movimiento. Hoy, en ese distrito, el único que levantó la mano se apellida como el fundador del movimiento. La madrugada del domingo, Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, fue trasladado al penal federal del Altiplano y una jueza de control le dictó prisión preventiva oficiosa. Es la figura central del caso más simbólico de violencia política del último año, pues las autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en plena plaza pública durante el Festival de las Velas, frente a su familia y a los vecinos, por un adolescente de 17 años que fue abatido en el lugar. El R1 es identificado como cabecilla de los RS, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, dedicada a extorsión, homicidios y tráfico de drogas. Fue detenido en Michoacán junto con Jesús Salvador Vela Salazar, el Chuy, quien también quedó recluido en el altiplano. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que con esta acción suman 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo, tras un análisis forense de teléfonos y transferencias bancarias, así como declaraciones ministeriales e intervención de comunicaciones autorizada por un juez. Lo extraño es que la imputación actual no incluye el homicidio. Los cargos por los que hoy está preso son posesión de metanfetamina con fines de comercio, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que traía encima al momento de la captura. A ver en qué acaba este asunto. Hace 3 semanas el nombre de Dafne Zapata Quintos solo se conocía en el Mante, pero hoy hay convocatorias para marchar por ella en Monterrey, en Chiapas y en la Ciudad de México. En Tamaulipas las manifestaciones son ya continuas, con globos blancos, veladoras y fotografías de la menor. La consigna que encabeza todos los carteles es la misma. No estamos todas, nos falta Dafne. Dafne tenía 13 años, murió el 16 de julio en el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Duenitz, en Ciudad Madero. La necropsia determinó asfixia por sumersión con huellas de violencia. Hay 3 detenidos: el director del plantel, Jorge Luis Ponce, la instructora Estrella Mora y la alumna Dana Yanina. El proceso judicial avanza y eso cuenta, pero la exigencia que se repite en cada marcha va más allá del castigo a los responsables. Piden que se regulen los lugares donde se encierra menores prometiendo disciplina. Ayer en la colonia Emiliano Zapata de Pénjamo, Guanajuato, personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaba labores de vigilancia cuando detectó a varias personas que intentaron abordar una camioneta apresuradamente al ver la patrulla.
Al acercarse, los elementos encontraron un arma en el interior del vehículo. El resultado de la revisión: 2 carabinas largas, un revólver calibre 38 especial, un cargador calibre 223 con 28 cartuchos, un cargador desabastecido, 450 dosis de presunto cristal, 120 de presunta marihuana, 95 de presunta cocaína, 3 teléfonos celulares, dinero en efectivo y una camioneta Ford Lobo Platinum color gris. En el lugar fueron detenidos Miguel Ángel N., de 27 años, y Omar N., de 31. El operativo no fue producto de inteligencia acumulada, ni de denuncia anónima, ni de meses de seguimiento. Fue que, al ver la patrulla, los vatos se pusieron nerviosos y se apuraron demasiado a subirse a la camioneta. Pénjamo es el mismo municipio donde hace 2 semanas se desmanteló una bodega de combustible robado. Mismo lugar, mismo mes, misma suerte de la autoridad y 2 negocios distintos. ¡Qué suertudotes! La próxima semana el SAT pondrá a subasta el 82.6% de las acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, la sociedad que controla la titular del permiso del Hipódromo de las Américas y de una red de 65 casinos en el país. Y todo para cobrarle a la española Codere, pues solo en 2025 la Suprema Corte confirmó 2 créditos fiscales por 1,779 millones de pesos. Hay otro en litigio por 578 millones y Nuevo León le cobra 249 millones por impuesto local a las apuestas. El valor de las acciones subastadas es de 1,168 millones de pesos y la postura mínima del paquete principal, el 50% de las acciones, es de 417 millones. Además, hay otras 93 subastas menores con posturas mínimas desde 6,667 pesos. Así es, con menos de 7,000 pesos un ciudadano puede volverse técnicamente accionista del Hipódromo de las Américas. Y esa es probablemente la única oportunidad disponible en este país de ser dueño de un pedacito de casino en lugar de solo financiarlo cada fin de semana. La ironía es que una empresa cuyo negocio entero se sostiene en la idea de que la casa siempre gana, descubrió con varios miles de millones de pesos de diferencia que había una casa más grande. La selección mexicana femenil sub-23 goleó ayer a Jamaica 7-0 en el Estadio Moca 85 y selló su pase a las semifinales del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, clasificando además como líder del Grupo B. Pero el partido pudo haber ido en otra dirección. Al minuto 12 Jamaica dispuso de un penal. La portera Azul Álvarez le adivinó el remate a Davia Richards y lo detuvo. A partir de ahí anotaron Andrea Frías, Natalia Corey, Tana Sánchez, Valerie Vargas y Silvana Flores. Este equipo empezó el torneo con un empate sin goles ante Puerto Rico. Luego le ganó a Colombia y llegó al último partido sabiendo que solo los 2 primeros de cada grupo avanzaban. Terminó con 7 goles y el primer lugar del grupo. Ahora van por el tricampeonato, defendiendo una hegemonía regional en unos juegos que celebran su centenario y que México fundó en 1926. Un recordatorio que hace falta. Hace 3 semanas el país discutía el precio de un boleto de reventa para ver a la selección varonil y estas jugadoras están ganando en Santo Domingo, con poca cobertura, pero con un resultado real. La semifinal existe, el canal donde se transmite también. Búsquenlas. Hoy aprendimos que un examen virtual puede producir 5 veces más genios de lo estadísticamente esperable. Que no lo hemos usado no es, en estricto sentido, lo mismo que no lo tenemos. Que en Tabasco hay una competencia interna con un solo participante. Que una empresa de apuestas le perdió una apuesta al SAT. Y que 7 goles en una semifinal pueden ocurrir sin que nadie lo transmita en horario estelar. Nos vemos el jueves. Soy Íñigo y esto fue México Centro.